riesgo de hemorragia y no hay necesidad de suspender el tratamiento. Incluso todos los pacientes que estén tomando ácido acetilsalicílico se puede realizar el procedimiento endoscópico aunque sea terapéutico, ya que el riesgo de hemorragia es bajo. A diferencia de lo que antes se creía, ¿no? que casi todos los pacientes que iban a ser sometidos a un procedimiento de tipo invasivo se les suspendía el medicamento antitrombótico por el riesgo de hemorragia. Sin embargo, ya se ha visto que es bajo riesgo de hemorragia y si lo hacemos, ponemos en riesgo a nuestro paciente de tener un evento tromboembólico. Ahora, ¿cómo determinamos el riesgo tromboembólico de nuestros pacientes? Hay dos aspectos. El primero es por qué se le indicó la terapia antitrombótica a nuestro paciente y el segundo son las características individuales de cada uno de nuestros pacientes. Aquí están algunas de las indicaciones más frecuentes de la terapia antitrombótica. Este también es un índice en cualquier teléfono inteligente, cualquier aplicación de calculadora médica, ustedes pueden obtener este índice que es muy útil para evaluar el riesgo tromboembólico en pacientes que tienen fibrilación auricular y que esta es la indicación por la cual se les está dando el tratamiento antitrombótico. Esta es otra tablita también en la cual, dependiendo de la indicación, si el paciente tiene una prótesis valvular cardíaca o ha tenido un evento de tromboembolismo, estas son las características que vamos a tomar en cuenta para saber si nuestro paciente tiene un riesgo bajo, moderado o alto. Muy bien, las recomendaciones que les voy a mostrar en esta ocasión se basan en las dos guías más recientes, las guías publicadas por la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal en el año 2021 y las guías que publicó el año pasado en conjunto el Colegio Americano de Gastroenterología con la Sociedad Canadiense de Gastroenterología. La primera es para los procedimientos electivos en pacientes que utilizan antiagregantes plaquetarios. Como les mencionaba, lo primero que debemos de saber es el riesgo de hemorragia del procedimiento que vamos a realizar. Si el procedimiento es de bajo riesgo de hemorragia y nuestro paciente está tomando una tienopiridina como clopidogrel, trifluridel o ticagrelor, entonces no hay necesidad de suspender el tratamiento. Debemos continuar con el medicamento y nosotros podemos realizar el procedimiento. Si el procedimiento endoscópico es de alto riesgo de hemorragia y el paciente está tomando estos medicamentos, entonces es aquí donde vamos a determinar, previo a continuarlo o suspenderlo, cuál es el riesgo de eventos tromboembólicos que tiene nuestro paciente. Si tiene un bajo riesgo tromboembólico, se sugiere suspender el medicamento 7 días antes. Si el paciente está tomando una terapia dual con ácido acetilsalicílico, este puede continuar y el reinicio de la tienopiridina se va a dar 1 a 2 días después del procedimiento endoscópico. Si el paciente tiene un alto riesgo tromboembólico y va a ser sometido a un procedimiento endoscópico de alto riesgo de hemorragia, entonces aquí lo que se recomienda es discutir la estrategia con el médico que le indicó el medicamento. Casi siempre se va a considerar que se suspende el medicamento de manera temporal y si el paciente también está tomando ácido acetilsalicílico, lo que se sugiere es continuar el ácido acetilsalicílico y suspender la tienopiridina previamente al procedimiento endoscópico. ¿Qué hay en relación con los anticoagulantes? Nuevamente, primero, el riesgo de hemorragia del procedimiento endoscópico al cual va a ser sometido. Si el paciente si el procedimiento endoscópico es de bajo riesgo de hemorragia y el paciente está tomando warfarina, se sugiere continuar con la warfarina. No hay que suspenderla. Lo que sí es que debemos estar seguros que la warfarina está en rangos terapéuticos, por lo que se sugiere que una semana previa al procedimiento endoscópico se solicite un INR para verificar que esté en rangos terapéuticos. Si está por arriba de rangos terapéuticos, entonces habrá necesidad de disminuir la dosis para llevarlo a estos rangos terapéuticos y que el procedimiento se pueda realizar con mayor seguridad.
Si el paciente está tomando algún anticoagulante oral directo, inhibidores de la trombina o del factor 10 activado, lo que se sugiere es solamente omitir la dosis del día del procedimiento, ya que recordarán que el metabolismo de estos medicamentos pues no sobrepasa las 24 horas, salvo aquellos pacientes que tienen una depuración de creatinina disminuida. Cuando el paciente va a ser sometido a un procedimiento de alto riesgo de hemorragia, nuevamente hacemos primero la diferencia entre cuál medicamento anticoagulante está tomando. Si es una warfarina, nuevamente evaluamos el riesgo de eventos tromboembólicos. Si el riesgo de un evento tromboembólico es bajo, hay que suspender la warfarina 5 días antes del procedimiento y hay que verificar que el INR esté por debajo de 1.5 antes del procedimiento y la warfarina se va a reiniciar en la tarde del procedimiento. Y algunos autores sugieren que a la semana hay que verificar nuevamente que la dosis se encuentre en rangos terapéuticos. ¿Sí? Si el procedimiento al que va a ser sometido el paciente es de alto riesgo de hemorragia y tiene un alto riesgo tromboembólico y está tomando warfarina, aquí sí es un terreno un poquito más difícil. La sugerencia nuevamente es suspender la warfarina 5 días antes del procedimiento. Y aquí existe una diferencia de opinión. Las guías europeas recomiendan establecer una terapia fuerte con heparina de bajo peso molecular 2 días después de haber suspendido la warfarina. Y se omite la dosis de heparina de bajo peso molecular el día del procedimiento. La warfarina se reinicia a la tarde del procedimiento y continuamos con la heparina de bajo peso molecular hasta que la warfarina esté en rangos terapéuticos. Está marcado con negritas y con 3 asteriscos porque las guías norteamericanas del Colegio Americano de la Sindrología, en conjunto con la Sociedad Canadiense, ellos no recomiendan una terapia puente. Los análisis que ellos han realizado es que esta terapia puente incrementa el riesgo de eventos hemorrágicos sin ofrecer una verdadera protección al paciente. Entonces, aquí existe esta disyuntiva entre las guías. Si el paciente está tomando algún anticoagulante oral directo, aquí la sugerencia es suspenderlo 3 días antes del procedimiento. La única excepción sería en aquellos pacientes que están tomando dabigatran y que tienen una depuración de creatinina disminuida. Aquí la recomendación es que se suspenda desde 5 días antes del procedimiento y se reiniciará 2 a 3 días después. Probablemente algunos de ustedes ya conozcan esta tablita ya tiene algunos años. Es una estrategia estandarizada para el manejo de medicamentos antitrombóticos en pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico. Esta tablita nos dice, separa a todos los anticoagulantes orales directos y al procedimiento quirúrgico si es de alto o de bajo riesgo de hemorragia. Y ustedes pueden ver en la barra del lado derecho está representado el día de la cirugía, el día del procedimiento quirúrgico, y los cuadritos que están sombreados es el día que se tiene que omitir la dosis del anticoagulante oral directo. Es muy útil, es una estrategia estandarizada que también nos informa cuándo se debe reiniciar cada uno de los medicamentos dependiendo del medicamento que se utiliza y del riesgo de hemorragia del procedimiento quirúrgico. Esta tablita ha sido sometida a evaluación en procedimientos endoscópicos. El año pasado se presentó durante la DDW este estudio con el objetivo de evaluar la seguridad de esta estrategia conocida como PAUSE en aquellos pacientes que toman anticoagulantes orales directos y que son sometidos a un procedimiento endoscópico, no quirúrgico, sino ya endoscópico. Es un estudio multicéntrico con más de 3.000 pacientes, de ellos casi 580 habían sido sometidos a un procedimiento endoscópico y el medicamento se suspendió con base en la estrategia PAUSE. Y aquí están los resultados. La edad promedio de los pacientes fue de 72 años, la mayoría eran hombres. Aquí está la distribución de los medicamentos que estaban tomando. Vean cómo la prevalencia de hemorragia gastrointestinal fue
baja 2.5% y el riesgo de eventos la prevalencia de eventos tromboembólicos también fue bajo, 0.7%. Aquí está la tabla desglosando todos los resultados, y con estos resultados los autores concluyeron que esta estrategia de manejo ofrece un promedio bajo tanto de hemorragia gastrointestinal como de eventos tromboembólicos. Pero aquí les va el pero. Vean que la mayoría de los pacientes sometidos a un procedimiento endoscópico pertenecían a procedimientos endoscópicos de bajo riesgo de hemorragia. Y en aquellos pacientes que habían utilizado esta estrategia y que habían sido sometidos a un procedimiento endoscópico de alto riesgo de hemorragia, la prevalencia de hemorragia se incrementó casi a un 10%. Es por eso que otros autores este año tratan de evaluar nuevamente esta estrategia, pero en pacientes que son sometidos a procedimientos de alto riesgo de hemorragia, para evaluar la eficacia y la seguridad de esta estrategia estandarizada. Y aquí están los datos de este estudio. Se trata de un análisis retrospectivo de una base de datos en la cual se evaluaron a pacientes que tenían fibrilación auricular o una prótesis valvular cardíaca y que eran tratados con anticoagulantes orales directos. Ellos discriminaron dos grupos: pacientes sometidos a un procedimiento endoscópico de bajo riesgo de hemorragia y pacientes sometidos a un procedimiento endoscópico de alto riesgo de hemorragia. Excluyeron a todos los pacientes que tomaban AINES o antiplaquetarios. El objetivo primario fue evaluar un evento de hemorragia gastrointestinal mayor a 30 días. Y estos son los dos grupos. Vean que no hay diferencias entre ambos, salvo la discriminación que hicieron los mismos autores entre bajo riesgo de hemorragia y alto riesgo de hemorragia. En esta gráfica, la línea verde representa a aquellos pacientes que habían sido sometidos a un procedimiento endoscópico de bajo riesgo de hemorragia, y la línea azul representa a aquellos que habían sido sometidos a un procedimiento de alto riesgo de hemorragia. De los 2.204 pacientes que analizaron, la hemorragia fue significativamente más frecuente en aquellos pacientes que eran sometidos a procedimientos endoscópicos de alto riesgo. La prevalencia fue de 6.5 versus 2.6 para un hazard ratio de 2.7. El riesgo absoluto de eventos trombóticos fue bajo y fue similar entre ambos grupos, pero la mortalidad por cualquier causa fue significativamente mayor en el grupo de pacientes que eran sometidos a un procedimiento endoscópico de alto riesgo de hemorragia. Con estos resultados, los autores concluyeron que aquellos pacientes que toman anticoagulantes orales directos y que son sometidos a procedimientos endoscópicos de alto riesgo de hemorragia tienen un riesgo 2.7 veces mayor de hemorragia a 30 días comparado con aquellos pacientes que son sometidos a procedimientos endoscópicos de bajo riesgo, sin diferencias significativas en el número de eventos trombóticos. Para finalizar, les hablaré sobre las recomendaciones para suspender o continuar antitrombóticos en aquellos pacientes que son sometidos a un procedimiento endoscópico de urgencia. Y esta es la diapositiva más importante de mi plática. Es muy sencilla. La evaluación y la terapia endoscópica en pacientes con hemorragia que están bajo un tratamiento antitrombótico es segura y es eficaz. Las causas de hemorragia de estos pacientes es la misma a la de la población general: hemorragia del tubo digestivo alto, úlcera péptica, enfermedad erosiva, hemorragia del tubo digestivo alto, hemorragia biliar. Entonces, no hay que tener un temor mayor en estos pacientes, ¿verdad? ¿Qué hay con el INR? ¿Cuál es la influencia que tiene el INR en estos pacientes? La terapia endoscópica ha demostrado ser efectiva hemostáticamente, aun cuando hay un INR moderadamente elevado. El éxito es similar si intentamos corregir el INR versus el paciente que está anticoagulado. La eficacia se estima de un 95% en aquellos pacientes que tienen un INR de hasta 2.5. Normalizar el INR no disminuye el riesgo de recurrencia de hemorragia, pero sí nos puede retrasar un procedimiento endoscópico. El INR tampoco es un predictor de recurrencia
¿Qué hay con administrar plasma fresco congelado y o vitamina K? El Colegio Americano de Gastroenterología y la Asociación Canadiense de Gastroenterología se manifiestan en contra de su administración en aquellos pacientes que están tomando warfarina, ya que con esta medida el INR no se normaliza, no se alcanza a normalizar. Además, el uso de plasma fresco congelado se asocia con un incremento del riesgo de eventos tromboembólicos. Se podría considerar en aquellos pacientes que tienen un evento de hemorragia que amenaza su vida o cuando el INR está sustancialmente elevado. ¿Qué hay con el concentrado de complejo de proteína de 4 factores? Bueno, con base en los resultados de los estudios analizados, estas asociaciones no pudieron llegar a una recomendación ni a favor ni en contra de utilizar este concentrado. La evidencia es insuficiente para buscar un balance entre los efectos terapéuticos o deseables e indeseables, y se podría considerar su uso en aquellos pacientes que tienen un evento de hemorragia que amenaza su vida cuando el INR esté sustancialmente elevado o cuando no es deseable una transfusión masiva de sangre. ¿Qué hay con los antídotos? Dependiendo del anticoagulante oral directo, ya se cuenta con algunos antídotos. Tenemos, por ejemplo, el idarucizumab para la dilatrán, el alexander alfa, para los inhibidores del factor 10 activado, y bueno, todavía se encuentra en estudios siraparatán, que es un antídoto considerado como universal. Ambas sociedades norteamericanas se manifiestan en contra del uso rutinario de los antídotos. Para el siraparatán todavía no se cuenta con una recomendación. Y esto tiene que ver mucho también en parte con el costo que tienen estos medicamentos y también con que la vida media de los antitrombóticos es muy corta. Menos de 24 horas ya no tiene efecto el medicamento, entonces ya no habría necesidad de indicarle un antídoto. ¿Qué hay con la transfusión de plaquetas? En aquellos pacientes que están utilizando antiagregantes plaquetarios, las sociedades norteamericanas se manifiestan en contra de transfundir plaquetas. ¿Por qué? Porque se ha observado un incremento significativo en mortalidad. Además, aunque no es significativa, sí se ha observado una tendencia en recurrencia de hemorragia y una tendencia en el número de eventos trombóticos. ¿Qué hay en aquellos pacientes que utilizan ácido acetilsalicílico para profilaxis secundaria? Bueno, estas sociedades se manifiestan en contra de interrumpirlos. En aquel paciente que tiene un evento de hemorragia y está tomando ASA para profilaxis secundaria, no es necesario interrumpirlos. Y en aquellos pacientes en quienes se les haya suspendido, que están con profilaxis secundaria, la recomendación es reiniciarlo al día siguiente que se confirma la hemostasia endoscópicamente. En resumen, les he mostrado que existen procedimientos endoscópicos de bajo y de alto riesgo de hemorragia. Los agentes antitrombóticos incrementan el riesgo de hemorragia gastrointestinal. Suspender los agentes antitrombóticos en pacientes de alto riesgo incrementa el riesgo de eventos tromboembólicos. Y entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? La primera, recuerden, siempre debemos informar a nuestros pacientes sobre el riesgo tanto de continuar como de suspender el tratamiento antitrombótico. Hay que tener a la mano todas estas listas que les mostraba de procedimientos de bajo, de alto riesgo, así como de riesgo tromboembólico, las recomendaciones sobre cada uno de nuestros medicamentos. Hay que imprimirlas y hay que pegarlas allí en la sala de endoscopía para tener una referencia rápida. Es difícil recordar y memorizar todos los datos, pero si lo tenemos impreso, ahí lo podemos verificar en ese momento. Y finalmente, nunca tomen solos una decisión difícil, una decisión completa. Hay que apoyarnos en otros especialistas, en el cardiólogo, en el neurólogo, en el hematólogo, que nos ayude a tomar esa decisión difícil.
Bueno, y la segunda plática sobre las guías, la actualización de las guías del manejo de la hemorragia varicosa. Nuevamente, esta es mi declaración de conflictos de interés. Y todos lo sabemos cómo va avanzando la información médica. Es un desafío constante mantenernos siempre actualizados, sobre todo que a veces una guía ya contradice a la previa y ya no sabemos qué tenemos que hacer, si lo que decía la primera o lo que dice la más actual. Pero bueno, en este contexto las guías clínicas nos ayudan a tomar mejores decisiones, nos ayudan para disminuir la variación en la atención que le brindamos a nuestros pacientes y también nos apoyan para mejorar aquellas actividades en aras de brindar una atención de calidad. Sin embargo, las guías clínicas no van a sustituir el juicio clínico y también su aplicación debe ser individualizada para cada paciente. Les mostraré en los últimos 10 años, estas son las guías que se han publicado para el manejo de pacientes con hemorragia varicosa. Esta es de la Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal, publicada en 2014. Posteriormente están las guías británicas, también para el manejo de hemorragia varicosa en pacientes con cirrosis, publicadas en 2015. La Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal también publicó en el año 2017 las guías para el manejo de estos pacientes. Muchas gracias. Finalmente, hasta antes del día de ayer, la Sociedad Europea también publica las guías para el manejo de estos pacientes, la ESGE, y el día de ayer se liberan estas guías. Todavía no están publicadas, pero la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas publica estas guías para la estratificación del riesgo y el manejo de hipertensión portal y varices en cirrosis. Si quieren tomar el QR con su teléfono, allí pueden descargar el artículo. Todavía no está publicado, pero ya está disponible. Ya lo tienen. ¿Sí salió o no salió? ¿Sí sale? Ahí vienen. No varía mucho, la verdad. De acuerdo con las guías del año pasado de la ESGE, son muy similares. No lo he analizado a fondo, pero después de 2 o 3 leídas está muy similar. Muy bien. Bueno, estos datos ya todos los sabemos. La prevalencia de varices esofágicas va a depender de la gravedad de la enfermedad hepática de nuestro paciente, siendo aproximadamente de un 40% para pacientes que tienen una cirrosis hepática compensada o Child A, y se incrementa hasta un 70% en aquellos pacientes que tienen una cirrosis Child B o C. El desarrollo de varices se estima de un 7 a 8% por año. La tasa de progresión de pequeñas a grandes va de aproximadamente un 20% por año hasta un 50% cada 3 años. La mortalidad por un evento de hemorragia a 6 semanas, hace 20 años cuando yo estudié, era de un 35%, ahora se estima que va de un 15 a un 25%, y se va a presentar un nuevo evento de hemorragia en 1 a 2 años si no le damos alguna medida de profilaxis en nuestros pacientes en un 60 a un 70%. Ahora, antes también, creo que todavía las guías de 2017, se establecía que en todo paciente que se diagnosticara de novo cirrosis hepática, se le tenía que realizar una endoscopía para buscar varices esofágicas. Ahora, con los nuevos métodos de estudio con los que contamos, esto ya se puede discriminar. Si el paciente en una elastografía nos reportan menos de 20 kilopascales y el conteo de plaquetas está por arriba de 150,000, no hay necesidad de someterlo a un procedimiento endoscópico para buscar varices esofágicas. Pero si el paciente tiene una cirrosis hepática descompensada o la elastografía nos reporta más de 20 kilopascales, menos de 150,000 plaquetas, entonces sí, el
paciente necesita un procedimiento endoscópico para buscar varices esofágicas. Y la recomendación ya es utilizar la escala de Baveno para determinar si las varices son pequeñas, medianas o grandes. ¿Cuál es la profilaxis primaria para hemorragia de varices esofagogástricas? Bueno, la profilaxis está indicada con un beta bloqueador en aquellos pacientes que tienen una enfermedad crónica avanzada compensada cuando la hipertensión portal es clínicamente significativa o en las fotografías se nos reportan más de 25 kilopascales. En aquellos pacientes que no son candidatos a un beta bloqueador, lo que se sugiere es el tratamiento endoscópico profiláctico. Aquí ya hay una de las pequeñas diferencias de las guías que se liberan el día de ayer conforme las previas. Probablemente ya muchos lo saben, pero bueno, ahora ya unas guías lo dicen. El beta bloqueador de elección es el carvedilol. Se puede utilizar propranolol, se puede utilizar nadolol, pero ahora por la eficacia que ha mostrado se sugiere que se utilice carvedilol a una dosis inicial de 6.25 miligramos y se puede escalar a 12.5 en una o dos tomas al día. ¿Cuál es el tratamiento endoscópico de elección? La ligadura con bandas elásticas. Y en pacientes que tienen varices gástricas fúngicas, las tres estrategias que pueden ver ustedes ahí son correctas. Una, no dar ningún tratamiento; otra, inyección con cianoacrilato; y otra, utilizar también colos. Las tres estrategias están establecidas por las guías. ¿Cuál es la vigilancia que se recomienda? En aquellos pacientes que no fueron candidatos a una profilaxis con beta bloqueador y que tienen varices de bajo riesgo, si la enfermedad está activa, entonces el paciente debe ser sometido a una vigilancia endoscópica cada 2 años. Si la enfermedad está exento, por ejemplo, aquel paciente en que ya se erradicó el virus C, o el paciente que ya suspendió el consumo de bebidas alcohólicas, entonces la endoscopía se puede realizar cada 3 años. Les voy a mostrar cuáles son los 3 momentos para el manejo endoscópico del paciente con hemorragia aguda por varices esofágicas. En el manejo preendoscópico vamos a abordar 4 tópicos: la resucitación hemodinámica y la intubación endotraqueal, la terapia transfusional, la estratificación del riesgo, que es muy importante, y el tratamiento farmacológico. Bueno, lo primero es obviamente evaluar el estado hemodinámico de nuestro paciente. En aquellos pacientes que tienen una inestabilidad hemodinámica hay que brindarles tratamiento con soluciones cristaloides. El plasma fresco congelado está contraindicado. En aquellos pacientes que tengan una hematemesis abundante, activa, que tengan datos de encefalopatía o que veamos que tienen una incapacidad para controlar la vía aérea, está indicada la intubación endotraqueal. Debido a que la intubación endotraqueal se asocia con una mayor mortalidad, se sugiere que se extube el paciente tan pronto como sea clínicamente seguro después de la endoscopia. No hay que dejar al paciente intubado. ¿Qué hay con las plaquetas? No se recomienda la transfusión de plaquetas de manera rutinaria, ni un umbral mínimo específico de plaquetas para iniciar la transfusión. Si la hemorragia no se puede controlar, la decisión de transferir plaquetas se debe tomar con base en cada caso específico. Como les había mencionado, el plasma fresco no está indicado, no se requiere corregir el INR. La transfusión rutinaria no solamente es inefectiva, sino que también puede ser deleteria en este grupo de pacientes. No hay que ponerles plasma. El paquete globular. Aquí se recomienda utilizar una estrategia de transfusión restrictiva. ¿Qué es esto? Solamente aquellos pacientes que tengan un nivel de hemoglobina por debajo de 7 deben ser transfundidos. La excepción es aquellos pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular en donde el punto de corte es 8. Cuando tengan una enfermedad cardiovascular y tengan una hemoglobina por debajo de 8, entonces serán transfundidos. Y esta estrategia ha demostrado que disminuye mortalidad y disminuye recurrencia de hemorragia.
además de que economizamos el número de pacientes que se tienen que transfundir y todo lo que conlleva esto, disminución en el riesgo de efectos secundarios por una transfusión, por ejemplo. Un punto que es muy importante es estratificar el riesgo de nuestros pacientes. En aquellos pacientes que tienen un evento de hemorragia, que sospechamos que es de etiología por hipertensión portal, debemos clasificarlos con base en la clasificación del Child-Pugh y el MED. Y también debemos documentar con la endoscopia si la hemorragia está activa o inactiva. Y aquí vamos a considerar cuáles son los riesgos de mal pronóstico. Se considera bajo riesgo cuando el paciente tiene un Child-Pugh A o B o un MED por debajo de 11 puntos y que no tiene una hemorragia activa. Se consideran de alto riesgo aquellos pacientes Child-Pugh B con hemorragia activa o Child-Pugh C. Y también aquellos pacientes que tienen un MED por arriba de 19 puntos. Esta discriminación nos va a permitir poder ofrecerle un mejor manejo ulterior a nuestros pacientes. ¿Qué hay con los medicamentos vasoactivos? Bueno, todos los conocemos. Hay que iniciar desde urgencias con estos medicamentos de terlipresina, opioide y somatostatina. Esto al momento de la presentación de los pacientes, y estos medicamentos se pueden prolongar hasta por 5 días. Una vez que se ha logrado la hemostasia endoscópica, se pueden suspender en 24 a 48 horas. El empleo de estos medicamentos disminuye la mortalidad, la necesidad de transfusiones, la estancia hospitalaria y nos ayuda a un mejor control endoscópico de la hemorragia. Bueno, aquí están las dosis, ya las conocen, para opioide, terlipresina y somatostatina, sin olvidar que también pueden tener algunos efectos adversos. También hay que brindarle una profilaxis antimicrobiana a nuestros pacientes. Debido a la alta prevalencia de resistencias quinolonas, lo que se recomienda es una cefalosporina de tercera generación a una dosis baja de 1 gramo al día hasta por 7 días. Esta profilaxis antibiótica también ha demostrado que disminuye mortalidad secundaria a infecciones bacterianas y disminuye recurrencia de la hemorragia. En cuanto a los medicamentos antitrombóticos, que fue motivo de la plática previa, en aquellos pacientes que están tomando algún antiagregante plaquetario hay que suspenderlos temporalmente. Solamente, como les había mencionado, si el paciente está tomando ácido acetilsalicílico y tiene un alto riesgo cardiovascular, este se puede continuar. Y el reinicio de estos medicamentos se va a determinar con base en cada uno de los riesgos de cada paciente de manera individual. De la misma manera, los anticoagulantes se suspenden temporalmente. El uso de los antídotos se debe evaluar de manera apropiada en cada uno de los pacientes, en aquellos principalmente que están hemodinámicamente inestables, y su reinicio se determina con las características individuales de cada paciente. En cuanto a los medicamentos procinéticos, bueno, todos lo sabemos, desafortunadamente nosotros no contamos con esta eritromicina. Esta presentación es un lactobionato, nosotros no tenemos lactobionato de eritromicina, pero bueno, este medicamento ha mostrado también que mejora significativamente la calidad de la visualización endoscópica, disminuye la duración de la endoscopía, así como la estancia hospitalaria. Y aunque no se ha estudiado, no hay reportes sobre si es eficaz o no, se sugiere como la alternativa la metoclopramida, 10 miligramos de manera intravenosa, 30 minutos a 2 horas antes de realizar la endoscopia. Ese es el manejo preendoscópico. Para el manejo endoscópico de nuestros pacientes, les mostraré cuál es el momento óptimo para realizar la endoscopia, así como el manejo por varices esofágicas y gástricas. ¿Y qué hacemos cuando hay una falla? A diferencia de la hemorragia de etiología no varicosa, en donde la endoscopia se debe de realizar dentro de las primeras 24 horas, la ventana óptima en pacientes con hemorragia varicosa son 12 horas. La endoscopia debe realizarse dentro de las primeras 12 horas, una vez que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable. El momento de la endoscopia no debe estar influido por el nivel de IMR que se obtuvo cuando se presentó
del paciente, como ya les había mencionado. Esto es con base en un metaanálisis reciente que mostró que la endoscopía realizada dentro de las primeras 12 horas disminuye la mortalidad general de los pacientes. Esta es la ventana óptima. Y para el manejo de las varices esofágicas, como les había mencionado, el tratamiento de elección es la ligadura con bandas elásticas. No se recomienda utilizar los polvos hemostáticos como tratamiento definitivo. Sí se puede considerar como un tratamiento puente en aquellos pacientes en quienes no podemos controlar la hemorragia, pero es solamente como un puente para después llevarlos a un tratamiento más definitivo. La ligadura con bandas elásticas ha mostrado que tiene un mejor control de la hemorragia, disminuye mortalidad y disminuye el número de eventos adversos comparado con la escleroterapia. ¿Cuál es el manejo de la falla hemostática? Hay dos tipos de falla hemostática. La hemorragia persistente, que es aquella que se presenta de manera continua a pesar de que el paciente fue tratado con agentes vasoactivos y que se le dio terapia endoscópica. En este caso, cuando estén disponibles, se pueden utilizar los TIPS, las prótesis metálicas autoexpandibles, las cuales se prefieren sobre el uso de otro tipo de sondas de balones, aunque pues, si es el único recurso con el que contamos, pues se puede utilizar. El otro tipo de falla hemostática es la hemorragia recurrente, que es aquella que se presenta una vez que se logró la hemostasia inicial del paciente, pero que vuelve a presentar un evento de hemorragia dentro de los primeros 5 días posteriores. Y aquí la recomendación es realizar un segundo intento de terapia endoscópica o llevar al paciente a TIPS cuando estos estén disponibles. Para el manejo de las varices gástricas, la primera recomendación es clasificarlas con base en la clasificación Ruiz-Sarin, ya que esto nos va a permitir tomar mejores decisiones. Vamos a inyectar cianoacrilato en aquellos pacientes que tengan varices en la parte alta del estómago, como son las cardiofónicas GV2 o las aisladas IgB1. En aquellos pacientes que tienen varices GO1, es decir, que corren por la curvatura menor del estómago y provienen desde varices esofágicas, aquí el tratamiento puede ser tanto la inyección con cianoacrilato como la ligadura con bandas elásticas, ya que ha mostrado también que es eficaz hasta en un 70% en el control de la hemorragia de pacientes con varices gástricas. Cuando existe una falla tanto persistente o recurrente por varices gástricas, aquí la sugerencia es llevar a TIPS o a oclusión transvenosa o oclusión con balón. Hay que llamarles a nuestros amigos radiólogos para que nos ayuden con el manejo de estos pacientes. Finalmente, después de que realizamos el procedimiento endoscópico, ¿cuál es el manejo que le vamos a dar a nuestros pacientes? Bueno, vamos a llevarlos a un programa de erradicación de varices esofágicas. Aquellos pacientes que recibieron este tratamiento endoscópico para la hemorragia aguda por varices deben ser programados para su erradicación a intervalos que van de 1 a 4 semanas. Hay que brindarles una profilaxis secundaria de manera combinada con un beta bloqueador, así como el tratamiento endoscópico. Hay que hacer un abordaje individualizado en profilaxis secundaria de varices gástricas. Como les había mencionado, hay 3 estrategias diferentes y las 3 son válidas: un tratamiento, cianoacrilato o el uso de COILS. En aquellos pacientes que están tomando inhibidores de bomba de protones, hay que suspenderlos, no se recomienda el uso rutinario de este grupo de medicamentos, y en aquellos que los están tomando hay que suspenderlos. Lo sabemos, incrementa el riesgo de efectos secundarios con estos medicamentos, y hay que prevenir o tratar la encefalopatía que pueden presentar estos pacientes con el empleo de lactulosa para eliminar rápidamente la sangre del tubo digestivo. En conclusión, regreso al principio, las guías clínicas nos ayudan a tomar mejores decisiones
nos disminuyen la variación en la atención médica de nuestros pacientes y nos apoyan en las actividades para mejorar la calidad de la atención. Las guías no reemplazan el juicio clínico y su aplicación debe ser individualizada para cada paciente. Muchas gracias por su atención. Quería preguntarle con base a tu experiencia nacional si me puede comentar un poco de los pacientes donde han podido comunidad. A nosotros ahí es como que los consultas de facultad de biología por los antecedentes en cuanto a sangrado de tubo digestivo previo. Son situaciones bastante comunes que nos llegan a interconsultar porque nosotros es un paciente que hace 2 o 3 semanas pero que actualmente ya no tiene datos de sangrado activo, pero que no se investigó esa causa como de sangrado. Y el motivo por el cual nos interconsultan de manera bastante frecuente es porque se van a llevar allá cateterismo o lo que decimos en cuanto a algún procedimiento cardiovascular. Son pacientes que tienen en cuanto a los índices de sangrado hemorrágicos bastante altos. Es cierto que no han encontrado como alguna liga o algo en esos pacientes que no se investigó esa causa en cuanto a sangrado previo, sin sangrado activo. La recomendación para que se sometan a una endoscopía, ahora sí que nos la piden como para ver qué encuentran, pero la recomendación sería antes de que se lleve el cateterismo o solo en caso de que presente sangrado. Bueno, debemos recordar que la hemorragia sin indicación y decía hay que hacerlo antes. Lo que pasa es que los pacientes que van a ser sometidos a un cateterismo les van a dar dosis muy altas de tiropidinas y de ácido acetilsalicílico, los van a antiagregar. Entonces, si el paciente tiene el antecedente de un evento hemorrágico que se haya documentado objetivamente, ¿no? Porque a veces también así como que inventan datos para que se haga una endoscopía, ¿no? Pero si se documentó un evento de hemorragia, ya sea melena, hematemesis o una disminución de hemoglobina, sí está indicado hacer. Y lo mejor sí sería hacerlo antes, porque el paciente va a ser una antiagregada cuando se salga de lo que digo que digas que mis diferencias están con ácido acetilsalicílico. Ya no sabes porque están profilácticos o porque están con este tratamiento, ya no sabes si realmente se lo debes de quitar o no se lo vas a quitar. ¿Qué hacemos? La clave está en discriminar si es profilaxis primaria o secundaria. Si es profilaxis primaria, hay que suspender. El efecto secundario del ácido acetilsalicílico supera con mucho el efecto terapéutico. O sea, el MMT para profilaxis primaria es como de 1600. Entonces, la verdad es que no tiene mayor utilidad. Si es profilaxis secundaria, hay que continuarlo, no hay necesidad de suspenderlo, y allí el efecto terapéutico del ácido acetilsalicílico pues sí está demostrado. Pues muchas gracias.